De nuevo con ustedes, amigos televidentes, aquí en Buenos Días República, su programa matinal de noticias, entrevistas. Justamente entre las entrevistas le habíamos ya anunciado una entrevista interesante, le habíamos anunciado un plato fuerte. Tenemos con nosotros una persona conocedora de temas interesantísimos y de manera muy especial uno que vamos a tratar con todos ustedes hoy. Recibimos con beneplácito al licenciado Demóstenes Félix Paniagua. Encantado de tenerlo con ustedes, con nosotros aquí en su programa Buenos Días República. Buenos días pueblo dominicano y buenos días a ustedes. Pues el licenciado Demóstenes Félix Paniagua es encargado del Centro de Política Comercial del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, en la Cancillería, ¿cierto? Así es, somos miembros del Instituto Duartiano de Investigación Histórica. Además somos general retirado de la Policía Nacional y nos hemos encargado incluso de hacer algunos análisis históricos específicamente de lo que tiene que ver con historia del arte de la guerra. Bueno, bueno, mira, de verdad que sí, le escucho, le veo y de verdad que estoy convencida de que esta conversación va a ser sumamente interesante. Por eso quiero que los amigos televidentes estén muy pendientes a cada detalle, a cada dato que aquí vamos a dar. Licenciado, demuestre que hay que comenzar necesariamente por el principio. Y el principio en la República Dominicana, en términos de lo que han sido así los gobiernos después que salimos de Santana, de todas esas situaciones, hay que volver a la política casi posmoderna, si así se le pudiera llamar, y nos referimos al tiempo, a esa época en que la República Dominicana vivió sumergida en una dictadura que fue la última que recordamos de Rafael Leónidas Trujillo. Sobre todo ya tan cercanos a la fecha que conmemoramos el 57 aniversario del ajusticiamiento del tirano. Usted tiene mucho conocimiento sobre este tema y es pertinente que podamos ir alimentando. Ya la gente está interesada porque el tema Trujillo es un tema que tiene mucho interés. Mucho interés porque es algo que, a pesar de que se ha hablado tanto de él, sin embargo hay tantas cosas que todavía ignoramos de la realidad del fenómeno Trujillo, desde su ascenso al poder, desde los 30 años de tiranía, inclusive desde su muerte, todavía hay muchas cosas que se desconocen. Usted tiene mucho que decirnos sobre eso. Bueno, yo le voy a ser sincero, la figura del generalísimo Trujillo, y permítame decirle generalísimo porque era el rango que tenía. Ese era su rango. Lo identificamos. Es una figura fascinante que, aunque hace 57 años desapareció del escenario de la vida, de manera violenta como tal, no hemos enterrado a Trujillo. Así es. O sea, es para historiógrafos, historiadores, investigadores y hasta el ciudadano común, el generalísimo Trujillo dejó marcado con el INRI terrible de los predestinados a una sociedad, que a un 57 aniversario, después de su desaparición física, pues sigue gravitando incluso hasta en la política nacional. Definitivamente. Para bien o para mal, entre luces y sombras. Porque y no lo dejamos de mencionar y cada día. ¿Por qué? Porque los hombres que se recuerdan son los hombres que crean instituciones. No los que imitan, sino los que crean instituciones, pero instituciones que sean viables. Entonces, si bien es cierto que el generalísimo Trujillo, analizando su figura histórica y su figura personal, tiene más sombras que luces, pero también creó instituciones que hasta el día de hoy son viables. Sí, así es. O sea, cuando vemos un Banco Central de la República Dominicana, sin tener que hacer un análisis socioeconómico, porque eso tiene sus aristas de por qué, y cuando nace la revolución industrial de nosotros en el 47, pues también nacen las instituciones financieras. Pero él, el ejecutor, el promotor, él que orquestó esa idea. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el tratado fronterizo con nuestra frontera, que se hicieron con Horacio Vázquez en el 1929, que se terminaron de firmar el tratado o el acuerdo entre los dos estados, aunque Haití no podía firmar un acuerdo porque estaba
ocupado militarmente hasta el 35 por los Estados Unidos, pero ahí está la figura indeleble también de la firma del generalísimo Trujillo, que en el mes de marzo de 1936 es que confirma el Tratado del 29. Entonces son los límites de los 390 kilómetros de frontera que tenemos. Cuando vemos un banco agrícola que por sus iniciativas, por sus ejecutorias de 1949, no del 47, también tenemos que ver eso. No del 47, ¿eh? No, el del 47 el Banco Central, y entonces crece la superintendencia de bancos que existe todavía. Es decir, que en donde hay un trujillista definido. ¿A dónde? En la Superintendencia de Seguros. Bueno, don Euclides fue un hombre de la época, en el sentido, fue un joven senador, es un historiógrafo, ha escrito libros, y ya le puedo decir, es un Trujillo sin Trujillo, pero General, aquí entre usted y yo, que no se entere mucha gente, dicen que tiene sangre de Trujillo. Bueno, yo no se lo he preguntado a don Euclides, me une un vínculo amistoso, pero aquí mucha gente podría ser, todavía aquí existen, por ejemplo, el caso de Salvador Sánchez. Sí. Es descendiente directo de Tomás Bobadilla Briones, sí. Que fue el armador del Estado Dominicano, un prócer de la República, que por las diatribas políticas aún en día, mucha gente ignora que Bobadilla fue el primer hombre que dijo Dios, patria y libertad en el Parque Independencia, y que fue el primer presidente dominicano, mas sin embargo se lo indilgamos al general Pedro Santana Familia, y el primer presidente de la Junta Central Gobernativa fue Tomás Bobadilla, justamente Tomás Bobadilla, y murió en los 1870 y algo, y todavía tiene descendientes, o sea, incluyendo Salvador Sánchez, el amigo periodista. Que viene de esa descendencia. Director del espacio. Pero yo sé que en este caso el tiempo es un tirano, y nosotros lo que venimos a hablar y a conmemorar, según se me invitó, es 57 aniversario de el magnicidio. Yo utilizo más la palabra magnicidio para no llenar de pasiones con asesinatos, otros le dicen el ajusticiamiento. Yo dejo que sea cada interlocutor que le dé el nombre y el apellido al tipo de acto. O sea, lo que pasó, porque magnicidio sí lo fue. Bueno, porque eso es definitivo. Él era un jefe de Estado. Sí. No obstante que cuando el generalísimo Trujillo se despide del escenario de la vida a las 9:30 de la noche, un martes 30 de mayo, tal como lo había previsto 20 años atrás, una mujer no vidente, pero sí que se le dan poderes mesiánicos, llamada la señorita Lupina Cordero. Sí. El generalísimo Trujillo en ese entonces, lo que era el gobernador civil de Santiago, para vuestro conocimiento. Es decir, Trujillo en ese entonces no era el jefe del Estado, legalmente o constitucionalmente, porque existía el doctor Balaguer. Sí. Pero Trujillo era el gobernador de civil de Santiago en licencia. Balaguer era, o sea, siempre estuvo en el escenario al lado de Trujillo. Balaguer es de los pocos funcionarios que en los 30 años del generalísimo Trujillo nunca estuvo fuera del tren burocrático administrativo. Se utilizó mucho en el campo de la diplomacia por más de 10 años, que eso le permitió empezar como ministro consejero en España y llegar incluso hasta ser secretario de Estado de Relaciones Exteriores. Fue también diputado, abogado del Estado, y ocupó la vicepresidencia y la presidencia con la renuncia por las presiones de la OEA internacionales. No, antes de eso. Bueno, desde antes de las presiones internacionales. Pero ya con las presiones de la OEA, él se juramenta sustituyendo al hermano de Trujillo, a Héctor Bienvenido, mejor Trujillo, conocido como Negro. Negro Trujillo. Ahora, volviendo a Trujillo, le digo que él en ese momento era el gobernador civil en licencia de Santiago, y elegido porque se hizo una reforma constitucional en el año de 1957 y establecía que los gobernadores deberían ser elegidos. O sea que si tú te pones los senadores ahora. Como los senadores ahora, hasta más moderno es el sistema, porque ahora el Poder Ejecutivo. Claro, lo elegían y tenían que firmar también en la misma toma de posesión su renuncia, para que le pusiera el Poder Ejecutivo el día que lo considerase. El gobernador, el senador fulano renunció. Sí, tenía que firmada sin fecha. Ahora, te hablo de Lupina Cordero, y esa es la parte no política, sino mesiánica. La señorita Lupina Cordero, casi mítica, que dicho sea de paso, era nieta del general Pedro Santana Familia. Lo que pasa es que Pedro Santana tuvo hijos que no reconoció, muy común para el hombre de campo en esos tiempos. Exacto. O sea que no tenemos que indilgar tampoco
un paso negativo. Eso era lo que ahora vemos quizás como una monstruosidad, en ese entonces se veía muy como normal. algo muy normal. Entonces Lupina Cordero en el año 41 estuvo muy mal y el general Trujillo había estado de gira en el este, en asuntos de Estado, y se dio cuenta, siempre le visitaba, por esa delicadeza también de que era nieta de un jefe del Estado. Además él tenía mucha influencia porque se había formado como teniente, sus primeros pasos fueron en Santa Cruz del Seibo. Sí. Ya cayendo Lupina Cordero, pero esta es una parte mesiánica, una parte de creencia, le dicen al general que la señorita Lupina está ya en cama de muerte y él fue a verla. Muchos testigos oculares vieron y escribieron algunos, cronistas de la época, de que ella lo agarró en la cabeza, específicamente en la parte frontal, y con lágrimas en los ojos, porque ella era no vidente, le decía: mucha sangre, jefe, mucha sangre, jefe, mucha agua, jefe. Las flores de mayo no te son dichosas, jefe. Las flores de mayo no te Y se son derramaba en dichosas. lágrimas. No bien salió Trujillo del lado del lecho cuando ella dejaba de desaparecer del escenario de la vida. Y eso fue alrededor 1941. Oye, Bueno, premonición. entonces si vamos a ver 20 años después, mucha sangre, jefe. Trujillo muere en un charco de sangre. Ay, sí. Mucha agua, jefe, frente al mar Frente Caribe. al mar. Frente al mar. Las Las flores de mayo. no te son dichosas, jefe. 30 El de último día de mayo, Se fue. Trujillo 30. desaparece como vivió, a fuego limpio. Sí. Porque hay una máxima teórica, política, filosófica. Lo que se consigue con amor solamente se sostiene con el amor. Lo que usted puede tener con dinero Con dinero. solamente se sostiene con dinero. Lo que usted sostiene con violencia Sí. solamente se sostiene con violencia. violencia. Entonces, cuando el generalísimo Trujillo, siendo general de brigada, estuvo en el famoso encuentro con el coronel Coote para el mes de febrero de 1930, antes de tirar su candidatura, diríamos en marzo, a mediados de marzo, que ya se habían hecho los contactos. El coronel Coote era el gobernador militar norteamericano con asiento en Haití, y se vieron en la frontera con Dajabón, es decir, donde está exactamente hoy la aduana. Dice hace pocos testigos oculares que él le preguntó: general, o Rafael, no sé cómo le decía, porque para ellos veían a Trujillo como un subalterno de ellos. Él era jefe del ejército aquí, única fuerza militar. O sea, el monopolio de las armas existía en un solo componente, En el no como ejército. ahora que son 4, el ejército, y él era el jefe. Ok. Dice: mire, a partir de esta conversación, que usted me dice que tiene aspiraciones a presentarse como candidato, solamente confíe en eso que usted tiene en la mano. Y se le señalaba una metralleta Thompson, que era lo más moderno. Usted tiene mucha, dice, lo suficiente para mantener el orden, señor. Uepa. Es la respuesta de él. Y entonces, dice, pues, solamente confíe en eso. Dice: así será, señor. Y de ahí es que Trujillo se va a Montecristi, y por las pocas emisoras que había y los pocos grabadores que habían en cinta, que todavía existen, tira su famosa arenga: no hay peligro en seguirme. Y las dirige a los hombres y mujeres del campo, cuya la responsabilidad de su voto descansará la paz nacional. Por eso le exhorto hacia ellos: no hay peligro en seguirme. Y de ahí es que asusta al vicepresidente, que era el candidato Estrella Ureña y Así presidente en funciones, de que él va, y si él quiere le da la vicepresidencia, y ahí comienza Trujillo. 57 años de haber desaparecido físicamente Trujillo, y usted ha dicho en el inicio de su conversación que todavía no lo hemos enterrado, porque hemos, inclusive oímos personas que dicen: Trujillo, ven. ¿Qué escenario se presenta? Es que Trujillo fue un individuo que marcó, como le dije yo, una impronta indeleble, y que ha dejado un país por muchos años con el INRI terrible de los predestinados. Y esto no hay que ponerles poderes mesiáticos, son realidades. Son realidades. Porque es que creó instituciones que han sido viables. Las insignias militares que hoy se gustan, aunque se quitaron, que gustan, nacen en el 47 con la independencia financiera. Cuando vemos la moneda dominicana, el peso dominicano, no es un secreto para nadie que él fue que le pagó al Chase Manhattan Bank y a Royal of Canada la deuda de los famosos $8 millones que nos da la independencia financiera,
Y se hizo una eso buena propaganda. Cuando Trujillo paga la deuda, porque eterna. la gente olvidamos que nosotros del 1907, desde el gobierno de Moncáceres, con lo que se llamó la Convención Dominico-Americana, nosotros dolarizamos el país hasta 1947. Y es en ese gobierno, y también se encargó hasta de hacer un monumento que se llama el Monumento Trujillo Horse, sí, que le decimos el obelisco hembra. Sí, sí. Entonces cuando usted ve la Policía Nacional, que usted dice, bueno, con sus defectos, pero de los países que ha tenido una Policía Nacional que se ha sabido adaptar al movimiento psíquico de un Estado, porque si no hubiese desaparecido. Así es. Cuando usted ve ese Ejército Nacional, que entre sus defectos también todavía mantiene la estabilidad del Estado, Sí. el apoyo nacional y nuestro espacio terrestre, también lo formó él, lo disciplinó él, es una obra de él. Mira, la misma Fuerza Aérea, los mismos asuntos de los viajes, la primera línea aérea, la primera... Dominicana de Aviación, sí, eso era de él. Ahora, ¿qué era propiedad privada? Propio, estamos de acuerdo. Porque todo era propio de él. Bueno, que para concentrar un Estado, él era el Estado mismo. No quiero entrar en comparaciones con demás Estados. Ahora, él, en el orden personal, fue un asesino político. Sí. Empezó con Y Cipriano eso es lo que no Belcombe le y perdona el Desiderio pueblo. Arias a hacer una pulga militar hasta terminar con los crímenes más horrorosos. Porque hay muchos que le quieren exculpar, pero es que él tenía un control total en el país, que llegó un momento a decir, aquí no se mueve una hoja sin que el jefe lo sepa. Y es precisamente, ese es el hecho que la historia dominicana no le perdona a Trujillo, el hecho, porque la gente todavía, bueno, yo no soy de la época, pero estudio la historia, la conozco, y por ejemplo yo sé que las personas todavía dicen, ¿cuándo Trujillo se podía amanecer en el parque? Era se un podía, país muy pequeño. Se podía Trujillo, cuando el estar con la generalísimo puerta Trujillo abierta. sube el día 16 de mayo de 1930, este es un país que lo que tiene son 3 carreteras, 1,5 millones de habitantes y una capital aproximadamente con 35,000 personas. Y él tenía un ejército, o sea, tenía un control total porque era un país pequeño. Ahora él supo aquilatar esa situación, porque no, y también él era una persona fascinante. Y además, como el mismo Balaguer lo dice en su panegírico, sí, cuando su afición a las condecoraciones no era un acto de vanidad, sino que era una manera de influir en las masas, este artista de la política, le dice Balaguer desde luego. Sí. Y ya muerto, pues todos los muertos son buenos. Así es. Ahora, es tan coincidencia la muerte de él, no quiero ponerle poderes especiales, porque él era un ciudadano común, que Trujillo el mismo día que asume, el mismo día lo matan. 35, él sube el 16-5-30, si lo viéramos así, y lo matan el 35-61. Uy, Anótelo para que usted vea. 16, Fascinante. 5, 30. Y lo matan, o sea que se invirtieron los Sí, números. sí, sí. 30, 5, 5, 61. 61. O sea que el individuo jugó un papel, eso es para los que juegan números o lo que sea. Ahora, si te quieren saber, ya nos vamos al hecho mismo. A partir del 1955, Trujillo no quiere ponerse en el nuevo orden estratégico, que hoy los analistas decimos orden geopolítico. El imperio, el país grande, que influye en el otro, en los 4 campos del poder, económico, político, psicosocial y militar. Eso viene en los tiempos de Egipto, que a las demás comarcas le ponían su sistema político, económico y el militar, o sea, las doctrinas militares. Entonces, para nosotros... El hermano mayor. Para nosotros no es un secreto que Estados Unidos nos ve a nosotros como su traspatio estratégico, con la ley del garrote que se llama América para los americanos. Doctrina Monroe muy mencionada en todos los tiempos. Entonces Trujillo, a partir del 55, increíblemente con la llegada al poder en su segundo periodo, de un militar de cuarteles como el general Ike Eisenhower, pero Ike Eisenhower actuó, como decimos, no hay mejor cuña que la del mismo palo. Él dijo, a partir de este momento, Estados Unidos no quiere líderes militares gobernando los estados. Quiere líderes civiles y que los estados se subordinen, los militares, a apoyar
los gobiernos civiles. Esto fue por el año de 1955. Fíjate. Quita el apoyo al general Perón. Tendría que hacer eso se va al sur. Pero sin embargo Trujillo era el único, creo, de todos estos jefes militares de la zona que a eso Estados Unidos lo enfrentaba. Ahí volvemos. Él no se quiso someter a un nuevo orden. Si ahora mismo yo voy a una discoteca y ya a mi edad, que ya estoy en la época del abuelo, sí. Y qué bueno, yo no sé bailar reggae y yo quiero que me pongan un merengue de los tiempos de Fernandito Villalona y este viejito que busca, o sea, ya yo estoy fuera de orden. Entonces ya yo busco mi fiesta y lo digo aquí mismo, sí. Pero ya yo no voy a una discoteca, yo dejo eso a mis hijos. Exacto. Lo que el tiempo se llevó. ¿Me hago entender? Entonces, Trujillo se fue fuera de orden. Nótese que no es un accidente, que mientras aquí celebraba la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, en diciembre del 55, ya el 56, cae Perón muy lejos, que es el líder del justicialismo. Estados Unidos le quita los apoyos y se cae. Pero vámonos al Caribe. Pero ¿y qué pasó con Perón? Trujillo le da apoyo. Sí, pero ya eso en el 1960. Perón está por encima de eso, lo puse, pero ya es un líder de mayores magnitudes. Sí, claro. Vámonos al Caribe. Mire, en el 1957, Puerto Rico, que era una colonia, los Estados Unidos le permitió ser un Estado libre, asociado. Y va un individuo de la socialdemocracia que se veían como comunistas, Luis Muñoz Marín, como gobernador. En el 1957, Haití tenía al general Quebroc, jefe de una junta militar de la Guardia Nacional, que ellos dejan ahí en el 35, y tuvo que abrir y hacer elecciones, y aunque se convirtió en un tirano peor, pero François Papadoc era de corte civil. Ganó en una elección y vestía de civil y nunca tuvo grados militares. En Cuba, los jóvenes encabezados por Fidel Castro, que era del partido ortodoxo de Chivas, habían hecho una intentona del asalto al Moncada en el 52. El general Fulgencio Batista Saldívar tuvo que pasarle un juicio y después darle salvoconducto a todos los que estaban como prisioneros políticos, incluyendo por el asalto al Moncada. Ahí incluyo a Fidel Castro y a su hermano Raúl, que está ahí todavía incidiendo. En el 1957, la Junta Militar presidida por Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, estamos en el Caribe, tiene que renunciar y se lo piden los militares y hacen en el 58 lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo, donde le da a los civiles, a dos partidos, Acción Democrática y el COPEI, que Rómulo Betancourt que vinieron estudiando y don Rafael Caldera, sí, tienen que firmar lo que llamamos el Pacto de Punto Fijo para que los civiles cogieran el poder. Nos vamos al mismo Caribe, porque Colombia está también un cachito del Caribe. El general Gustavo Rojas Pinilla lo hace renunciar y tuvo que venir aquí exiliado. El único que se tambaleó, pero lo mataron también en esos días, fue Somoza. Pero con su estructura que tenía, de unos hijos muy bien preparados y su estructura económica concentrada, el único que se puede quedar de ese grupo. Entonces, si nos ponemos a ver, ya le dije Haití, Cuba, Venezuela, Colombia, el mismo Puerto Rico tiene otro sistema también. Entonces, ¿cuál es el único que no quiso dejar de vestir de militar, de mantener el control? Fue Trujillo. Por eso le mandaron un mayor general aquí. Y él dice, no, yo estoy dispuesto a democratizar, yo estoy dispuesto. Pero es lo que hace que cambie de rostro y sigue la misma metodología. Y eso le quita lo que se llama el favor, la protección del imperio que desde Hubert Roosevelt había mantenido siempre la protección. Estamos conversando exquisitamente en esta mañana, ¿verdad?, con el general retirado Demóstenes Félix Paniagua. Félix Paniagua, y de verdad que escuchar esta parte de la historia es totalmente apasionante, porque dice una máxima general que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. A vivir la mala historia, los malos momentos. Exacto. Porque hay cosas que son
agradable y hay cosas que sirven. Qué bueno sería vivirlas de nuevo, ¿verdad? Y yo quisiera, lo que pasa es que son los momentos más trágicos los que se repiten. Y yo quisiera, sin que nos olvidemos de volver a estos 57 años, pero venir con usted de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, en esta conversación exquisita, porque en los últimos meses hemos visto cómo la familia Trujillo ha intentado retornar hacia territorio dominicano. Lo hizo en principio la señora Angelita, que vino aquí a reclamar ciertas cosas y se movió, y luego ya en la palestra todavía apareciendo inclusive en encuestas del ámbito político, está un nieto del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo. ¿Y cómo visualiza usted entonces el panorama 57 años después a la actualidad en que la familia Trujillo quiere insertarse nueva vez? Mira qué pasa. Un Trujillo sin Trujillo, me refiero al tipo de gobierno, y no se vea esto como una defensa retórica, ni como ningún tipo de grado de simpatía, porque con el señor Domínguez Trujillo ni lo conozco, que yo sé que usted se refiere a él, aunque no lo mencionó. Pero sí le puedo decir que, y válgame la redundancia, un Trujillo sin Trujillo, eso es un momento, y el mismo nieto lo dice, de la historia. De la historia, recordar, mirar, analizar, juzgar, pero es un asunto de la historia. Continúa todavía la veda que hay pero de los Trujillo sin Trujillo, bueno, es una familia grande con muchos hijos. Sí. Pero eso no quiere decir que se mantenga ya el tipo de gobierno que por las razones que surgieron aquí en el año de 1929 con la depresión económica. Razones históricas, económicas, razones históricas y sociales. Fundamentales. Ya eso es diferente. Es como el que quiere actuar como secretario de las Fuerzas Armadas hoy, en el 1966, cuando lo fue después de la guerra de abril de 1965, eran otras Fuerzas Armadas, era otro país, eran otras condiciones políticas. Y lo político determina lo social, y lo social determina lo económico, y lo económico y lo político determina la posición y la doctrina militar, el sostén. Entonces yo no le veo ningún tipo de aristas ni ninguna suspicacia de que un individuo que sea descendiente del generalísimo de Trujillo o de otro jefe de Estado tenga otro estilo de gobernar, que no se vea eso como ningún tipo de defensa. Otra cosa, no es la primera vez que hijos de gente que vienen de ascendencias presidencialistas, incluso de gobiernos de fuerza y hasta tiránicos, hayan gobernado este país. En las figuras más notorias en esto, ya pasó porque del siglo XIX, es Buenaventura Báez y Méndez. El general Báez, el hombre del Partido Rojo con su símbolo un gallo, que no se casó con nadie nunca, buen orador, bajo de estatura, que estudia en Francia y muere ciego. ¿A quién se le parece? Ay, Dios mío. Dele otro chin, general. El general Báez, su partido fue rojo. Rojo. Su símbolo fue un gallo. El gallo. Su mayor apoyo estuvo en el campesino y las mujeres. Orador. Buen orador y educado y refinado en Francia. General. Vestía formal, bajo de estatura. Nunca se casó con nadie. Y murió, gobernó 5 veces y murió no vidente. Le confieso, general, que usted está hablando con Rodolfo Medina, uno de los miembros activos del partido del Gallo Colorado. Entonces, ¿a quién se le parece? Se me pareció mucho a mi líder. A su líder de núcleo, sí, no de célula. Pero nada que ver. Nada, absolutamente. Aunque su líder siempre decía que va, es un político amoral, inmoral, qué sé yo qué, pero es lo único que le deja 4 hojas de lado y lado en los próceres escritores. Así es. Usted lo puede buscar. Así es. Más sin embargo, Báez tuvo su primer hijo que no le dio el apellido, y me voy a permitir decirlo aquí de manera responsable, que fue Memé Cáceres, y llegó a ser presidente. Y Memé no se conoce como un tirano, más sin embargo un hombre de los azulistas, del partido más liberal de esa época. O sea, ya diferente a su padre. Aunque no le dio el apellido, lleva la sangre, tiene el gen. Y no fue un individuo que se conoce como truculento. Pero lo grande del caso, que un hijo de Memé también llega a ser presidente, que es Mon Cáceres. Y aunque Mon muere, que fue un gobierno de autoritario, pero con cierto carácter liberal y honestidad a toda prueba, o sea que Mon era nieto de Buenaventura,
Pero 2 nietos de Montt llegaron a ser presidente, que fue García Godoy y Cáceres Troncoso como parte del triunvirato. Wow. Es decir, que ellos fueron también bisnietos de Buenaventura Báez. Atención, jóvenes. Incluyendo un hijo de Báez. Parte de la historia. Es el que hace esa facultad y le da condiciones de universidad, no de instituto superior. En 6 meses que duró como gobierno, se ve como uno de los gobiernos más progresistas. Y es el doctor Osvaldo Báez Machado, quien organiza las elecciones más limpias aquí en el 1914, donde gana el hombre del partido Bolo, y me refiero a Juan Isidro Jiménez Pereira. Entonces, eso no se vea como una defensa ni nada, pues yo no conozco al señor planteando la Domingo historia, Trujillo. Planteándola, porque hay que plantearla. Ahora, hay que servirle a los es jóvenes. Con cal y otra con arena. Ajá. El tiempo ha pasado. Eso no quiere decir que todos los que sean descendientes del generalísimo Trujillo tengan el don de mando, tengan también el espíritu violento. Y las Eso no puede circunstancias, ser. como usted dice, Y no son las mismas. Volviendo ahora, digo, no quiero hacer un monólogo. Oye, no, nosotros estamos aquí escuchando. Porque no, algo usted yo se emocionó con el Partido Rojo. Usted no sabía esa similitud. No, de verdad que no. Ciertamente, como conocedores así de la historia, conocíamos el caso de Báez, pero nunca lo habíamos relacionado con tantos detalles. No, y nunca anduvo que no fuera con su chaqueta Sí. y una corbata hasta para la cacería. Hay una Parecido a su líder hay una también. foto de Balaguer que está pegado de la pared en su casa con un limpiabotas ahí sacado. Bueno, pero eso era Báez. O sea, Báez era así. Mucha gente detrás de las cámaras que está fascinado en este momento, porque conocer la historia y conocerla con esta manera tan atractiva, ciertamente pues tiene un interés. Ojalá que nuestros maestros en los colegios, en las escuelas y en las universidades pudieran impartir el conocimiento de nuestra historia de una manera tan atractiva, tan interesante como lo estamos compartiendo en el día de hoy con el licenciado Demóstenes Félix, que está con nosotros aquí, general retirado. Hay un tema fundamental de todo lo que estamos hablando, y aunque de Trujillo se puede hablar porque fueron 30 años de dominio total, pero el tema muerte de Trujillo es un tema que tiene muchísimas aristas, que está rodeado de mucho misterio, que está adornado y asazonado hasta con mito. Usted tiene muchas cosas que decirnos de la muerte de Trujillo. Decir, la mitografía es parte de la historiografía. Sí. Y cada quien tiene una visión diferente de las cosas como pasan. Ahora, el hecho es que Trujillo desaparece físicamente y con él su gobierno, porque él era la parte estimulante de ese gobierno de poder concentrado. Ahora, ¿qué hizo? Pero hay algo que quiero decir. Había un pensador francés, Juan Jacobo Rousseau, que decía: la sed de sangre de los tiranos no se sacia hasta que su misma sangre le devora sus entrañas. Wow. Sí, Rousseau. Repito, la sed de sangre de los tiranos no se sacia hasta que su misma sangre lo devora sus entrañas. O sea, traigo esto, que Trujillo, individuos que fueron parte de su entorno, son los que lo ajustician, como otros dicen, los que cometen el magnicidio y cargan con la responsabilidad histórica de entregarlo a la madre tierra de manera violenta, como vivió a fuego limpio. Entonces, ¿qué pasó? Un martes común. Trujillo comenzó a tener ya choque, como diciendo, con la misma clase que lo habían sustentado. O sea, si no se da, lo que pasa es que no se analiza lo que no se pasa. Uno puede analizar lo que no ha pasado. Ahora, la muerte de Tabito de la Maza hace que la familia de la Maza, que son descendientes de Montt Cáceres, que su papá don Vicente participó en la muerte de Lilis, o sea, que tiene la tradición de un magnicidio, porque yo creo en las leyes atávicas. Eso también estimuló ya a algo personal, a una venganza personal. El encarcelamiento del mayor Inver Barrera, y me refiero a segundo Inver Barrera, hermano Antonio, también causa algo en una familia que habían brindado apoyo a Trujillo, ligada a los Brugal, porque él estaba casado con una Brugal.
el mayor Iber Barrera. Las desconsideraciones de ahí viene y el la familia Iber resentimiento, Brugal, con razón o no, del teniente Amado, parte de la escolta personal de Trujillo, fue una piedra fundamental y cada quien juzgó eso. Ahora, ¿qué hizo Trujillo ese martes? Ese martes común, Trujillo se levantó, como toda la vida lo hizo, a las 4 de la mañana, hizo su calixtecnia, llegó al palacio entre 8 a 8 y media de la mañana y ordenó al jefe de su escolta, el entonces coronel Jorge Moreno, que después tuvo participación y sus hijos incluso tienen hasta un canal, el Canal 3, sí, que le llevara a la aviación, como él le decía, a la Fuerza Aérea. Trujillo ese día llegó a la Fuerza Aérea entre 9 y media y 10 de la mañana. Hizo una breve inspección y se incomodó porque vio algunas irregularidades, como una minimidad. Vio una manguera rota, el carro la pisó, andaba acompañado de don Cucho Álvarez Pina, el papá de los Braulio Álvarez Sánchez. Y volvió nuevamente al palacio. Comió ese día con un viejo Marines que había sido instructor de él, ya un anciano, desmovilizado de las Fuerzas Armadas, y comió en palacio. Hizo su vida normal, durmió su siesta de 30 minutos, volvió al palacio y se despidió aproximadamente del palacio a las 6 de la tarde. Al llegar a su casa visitó a su mamá, como siempre lo hizo su caminata normal en el malecón, que empezaba siempre con traje, nunca caminó con zapatos deportivos en esas cosas, con su traje civil. Trujillo vestía de civil del año 59 y se fue esa vez desde hoy donde queda la Plaza de la Cultura, que era su casa, la estancia Radamés. Ya él se había mudado del 52 de ahí, al lado de la embajada norteamericana. Donde él vivió primero fue en la casa que él le compró a Santiago Michelena, que es donde hoy está la Cancillería, que se llamó Estancia Ramfi, pero antes de eso se llamó, que fue la última casa que visitó el presidente Cáceres antes de matarlo 5 minutos antes, se llamaba en ese entonces Estancia San Jerónimo, porque esa área ahí se llama San Jerónimo. Ahí está el hotel, ahí está. Sí. Sí. Incluso la Independencia se llamaba Camino de San Jerónimo. Pero vamos a lo que vinimos, a los 57 años después. Entonces Trujillo citó al secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, el general Román, mayor general, casado con una sobrina de él, con Mireya, cuñado del jefe de la Fuerza Aérea y cuñado de un general de 4 estrellas llamado Josecito García, que había sido secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, y por las presiones internacionales todos los Trujillos tuvieron que abandonar lo que se llama los estamentos que se ven, lo que estaban visibles. Trujillo visitó la base aérea de San Isidro en ese mismo día 30. Ese mismo día, aproximadamente entre 7 y media, 8 y media de la noche, llevó al secretario de la Fuerza Armada, lo amonestó de manera desconsiderada, lo hizo incluso meterse en un charco de agua. ¿Cómo? Le dijo: usted se me queda aquí hasta que estas irregularidades. Trató de comunicarse con su hijo, pero no pudo con Ramfi. Pero ya Trujillo lo que quiere es que Ramfi venga, porque su hijo mayor tenía más de 3 meses que no venía al país. Eso es bueno que la gente lo sepa. Okay. Por disgusto con él, ya de carácter muy personal, que no vale la pena entrar porque son cosas muy personales. Pero eso no ha sido papá no ha sido sí, Trujillo otro dice que fue que Ramfi le recomendó que quitara a otro secretario, que pusiera a Tunti Sánchez, un amigo de él, que era jefe del ejército en ese momento, con 29 años de edad, era jefe de Estado Mayor del ejército. Eso es bueno que se sepa, el general Tunti Sánchez. Bueno, el asunto fue que Trujillo salió de la base aérea muy incómodo, amonestó al secretario, lo desmontó del carro. El carro suyo está aquí, móntese en el suyo. Y se fue. Ay, Dios. Cuando llegó entonces a su casa, tomó su ducha, él cenaba muy ligero, apenas una tostada, el Trujillo era sobre, por eso nunca pesó más de 160 libras. Incluso él estaba muy delgado en el momento de lo mataron. Entonces yo pesaba como 155 libras aproximadamente, en un tamaño de 5'7". Sí. Él usaba botas, cosas, pero él no era un hombre alto, pero alto. Tampoco era un hombre muy bajito. Un hombre normal, de 5'7". Bueno, el asunto fue que visitó a su hija Angelita, que vivía dentro del área de su estancia, miró los niños y se vistió de militar
coincidencialmente con el mismo traje que 30 años él se había juramentado. ¿Qué? El traje verde olivo de noche con cuello de tortuga. Él tenía 2 años que no vestía. Y ese de día militar. se puso ese traje. Se dice que cuando él iba a la finca,